Hola, muy buenos días, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir con límites, en este caso límites para cuando la función tiene un comportamiento en un punto hacia valores muy altos o muy altos pero negativos. Es decir, que a medida que ella se acerca, en este caso a 4 por izquierda, ver hacia dónde se va los valores de la función. Y con esto seguimos en el concepto de asíntota vertical, porque cuando ella tiene este tipo de comportamientos, de tender a un valor exageradamente alto, cuando nos acercamos a 4 en este caso por izquierda, eh, ella va a tener además un comportamiento de acercamiento a una recta vertical llamada asíntota o asíntota vertical, cuya ecuación es siempre de la forma x igual a k. X igual a una constante, en este caso x igual a 4. En realidad uno se da cuenta de que los valores, cuando tenemos una fracción no reducible, entonces los valores que hacen 0 al denominador determinan asíntotas verticales. Como el valor 4 hace 0 a este denominador y esta es una fracción irreducible, entonces x igual a 4 es la ecuación de una recta asíntota. Entonces, para la metodología de determinación de este límite, aquí le ponemos límite. Para la metodología de solución, empezamos siempre con la identificación de la función a la que le vamos a calcular el límite. Y ella tiene varias partes, como es un cociente, entonces vamos a identificar primero al numerador, luego al denominador y luego a la función en total. Y luego que la tengamos identificada, vamos a determinar este límite por izquierda, este límite en 4 por izquierda de esta función, de manera tabular, luego de manera gráfica y por último de manera algebraica. Bueno, y luego de una manera dinámica con deslizador creado con la función interact de IPython widgets. Entonces aquí, después de identificar, vamos a determinar el límite a partir de la representación tabular de esta función. Luego vamos a determinar el límite, pero a partir de la representación gráfica, para ver, porque queremos ahondar en las capacidades. Esto de hacerlo de manera tabular y de manera gráfica es para educarnos o aprender a leer textos tabulares y leer textos gráficos. Entonces aquí ya la segunda vamos a hacerlo a partir de la representación gráfica de la función. Y por último vamos a hacer con SymPy. Aquí determinamos el límite utilizando la función limit de SymPy, a partir de o utilizando la función limit, utilizando la función limit de SymPy. Y eso para mostrar que hay herramientas de cálculo simbólico que nos calculan límites y que el estudiante pueda aprender a utilizarlas, porque este tipo de herramientas le da resultados más exactos. Entonces el utilizar cálculo simbólico ayuda a darle al estudiante, al científico, al administrador, al ingeniero o al licenciado valores más exactos, mientras que la tabular y la gráfica no siempre nos dan valores exactos, pero sí nos dan una muy buena aproximación y nos muestra muy bien el fenómeno desde una parte como dinámica.
y luego de hacerlo con la función SymPy, bueno, pues hacerlo ya de manera algebraica. Entonces determinar el límite de manera algebraica, y por último hacer la animación en SymPy de este proceso en el que la función, a medida que te acercas a 4 por izquierda, ella tiende a valores exageradamente grandes, positivos o negativos. Entonces tienes como un comportamiento de ascenso hacia arriba. Entonces aquí vamos a mostrar de manera dinámica el proceso de acercamiento a 4 por izquierda y las consecuencias en los valores de la función cuando se hace ese acercamiento. Aquí vienen 8 pasos que nos dan una muy buena comprensión de el tema de límites para los administradores de empresas en este caso. Entonces, se hace con tecnología también porque aligera el tiempo. Entonces se puede hacer un proceso que es muy bonito, muy interesante, que describe comportamientos de funciones que van a ser representantes de situaciones financieras para los administradores de empresas. Vamos aquí a poner ya para poder refrescarnos en este calor de Caucasia, que es fuertecito, para poder empezar el razonamiento. Aquí le ponemos ya y ahora sí empezamos. Entonces, para determinar el numerador uno dice, bueno, pero es que el numerador de esta función es x más 1 y x más 1 tiene la forma mx más b. Entonces empezamos diciendo como el numerador tiene la forma mx más b, un múltiplo de la variable x más una constante, entonces es una función lineal el numerador. Entonces este numerador es una función lineal, y toda función lineal es una función polinómica, y toda función lineal es una función polinómica. Y aquí ponemos, ¿y qué significa ser polinómica? Recordemos que ser polinómica significa ser una función definida por sumas, restas y multiplicaciones. Polinómica significa estar definida a través de sumas, restas y multiplicaciones exclusivamente. O sea, que son funciones muy simples, que se definen con operaciones elementales. Y entonces así ya tenemos la función del denominador, la tenemos ya identificada, es una función polinómica de grado 1. Luego nos vamos para dentro de la metodología a identificar la del denominador. Entonces, entonces segundo, la función del denominador es el cuadrado de un binomio, que es el cuadrado de x menos 4, que eso te va a dar x cuadrado menos 2 por 4, 8x más 16, es decir, que ese denominador lo puedes llevar a la forma a x2 más bx más c, es decir, que es una función cuadrática. Entonces usted dice, pues como el denominador es el cuadrado, entonces aquí le ponemos a la 2 de x más 4, aquí le ponemos de x menos 4, que efectuando este producto notable
eso me da x a la 2 el cuadrado de la primera menos el doble de la primera, 2x por la segunda por 4, me queda 8x, entonces me queda 8x más el cuadrado de la segunda, el cuadrado de 4 que es 16. Entonces como ese denominador tiene la forma, entonces el denominador es una función cuadrática, entonces este denominador es una función cuadrática es decir, polinómica de grado 2. Y cuando se dividen polinómicas, mire que ya entonces el numerador ya vimos de que es de grado polinómica de grado 1 y el denominador polinómica de grado 2. Entonces el cociente, la función cociente, ya en esta parte, tercera parte de la metodología, es una función racional, porque racional es la función que se define como cociente de polinomios. Entonces ahora sí, entonces aquí le ponemos entonces la función a la que debemos calcular el límite en 4 por izquierda es una función racional por ser cociente de polinomios, por ser cociente de polinomios. Y cuando el grado del denominador, en este caso que es 2, y cuando el grado del denominador supera al grado del numerador, estas fracciones se denominan fracciones propias. ¿Y para qué sirve eso? Porque las fracciones propias es como si en esencia usted tuviera un cociente en el que el numerador es pequeño y el denominador es grande. Y cuando tenemos un cociente así, en el infinito, cuando x tiende a infinito, la función se va a ir a cero. Los valores de la función se van a ir a cero. Entonces eso le permite determinar no solo esta asíntota vertical que estamos haciendo, sino determinar también que el eje horizontal, la función y igual 0, es una asíntota horizontal de esta función. Entonces se denominan fracciones propias y estas tienen a y igual a 0, el eje x, como una asíntota horizontal. Entonces así, en el infinito, cuando te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha, el gráfico de esta función va a tender a acercarse arbitrariamente al eje horizontal, al eje x. Mire que la identificación te da muchas ideas sobre el gráfico, en definitiva sobre el comportamiento de la función, que va a ser un modelo representante de un comportamiento financiero, mostrando así que entonces en el futuro esta función se va a cero. De que esta función se va a cero. Entonces si ella representa por ejemplo beneficios, entonces ya sabemos que en el futuro esta función va a ser de beneficio, está diciendo que el beneficio tiende a cero en el infinito. Bueno, entonces ya con esta identificación de la función como función racional, también vemos de que hay otra cosa que queremos, ya aquí vamos para la cuarta parte de la metodología, y es que en la cuarta nos dice que lo que hay que hacer es determinar el límite a partir de la representación tabular. Entonces para eso importamos, vamos a hacer de manera exclusiva la importación, aquí le vamos a poner como 4
numeral 4 punto, y aquí le ponemos, y esta la cambiamos a una línea de código con la letra Y cuando la señalamos acá, aquí al lado izquierdo. Entonces import numpy as np, para que los datos, los puntos donde vamos a evaluar la función y los valores de ella los constituyamos como vectores. Entonces NumPy nos va a permitir guardar los puntos y valores como vectores y manipularlos con rapidez. Y luego también importar pandas as pd, porque nos va a permitir poner los datos en una tabla dimensional llamada DataFrame, que es una tabla muy buena para visualización tabular y para manipulación de esa información. Entonces ya ahora sí le decimos, bueno, dame puntos cercanos a 4 por izquierda. ¿Y cómo los creamos? Con np.arrange, porque arrange, recuerden que es la que estamos promocionando para que el estudiante genere esos puntos como una progresión aritmética, en el que el incremento, no la diferencia, sea de centésimas. Y nos estamos acercando entonces a 4, desde 3.9 por izquierda, 3.9, y nos vamos a ir desde 3.9 hasta 4, con incremento de 0.01, es decir, de centésimas, para acercarnos de manera centesimal, o un tamaño centesimal, a 4. Y aquí le quitamos menos 0.04 al límite superior para que no alcance el 4, dado que esta función no está definida en 4. Miren que esa función, si la tratas de definir o quieres encontrar el valor de ella en el punto 4, no lo vas a obtener. Es una función no definida en 4. Recuerden que 4 hace 0 el denominador. Entonces no podemos con la progresión ir hasta 4 exactamente. Entonces así ya tendríamos los puntos. Bueno, ya después de que los tengas, vamos a después de tenerlos a crear las imágenes de esos puntos, o los valores de la función en estos puntos cercanos a 4, para ver el comportamiento de ella cerca de 4. Bueno, entonces ya el siguiente se llama valores, pero para eso debemos definir a la función como una función de Python. Entonces vamos a hacerlo con la sentencia def, la función f de x, dos puntos, y que lo que vaya a return es el cociente. Entonces aquí le ponemos el cociente de un numerador y un denominador, que delimitamos entre paréntesis, y el numerador es x más 1, entonces aquí le ponemos el denominador es x más 1, y el numerador es x más 1, y el denominador es el cuadrado, entonces ponemos aquí cuadrado de x menos 4, y ya. Esa es nuestra función. Y cuando tienes la función definida, ya ahora sí puedes decirles calcule los valores de f, aquí le ponemos de la función en los puntos cercanos a 4 por izquierda, en los puntos cercanos a 4 por izquierda. Entonces mire que esta variable que estamos creando le estamos poniendo con todo lo que ella representa, con todo el nombre, pero nos queda larga y no le dejamos espacio cuando la nombramos. ¿Y cómo hacemos? F evaluado en los puntos. Recuerden que lo llamamos puntos a los del dominio de la función, y valores a los del rango de la misma. Entonces los cercanos a 4 por izquierda, y él ya nos los calcula, y cuando los calcule creas un diccionario, aquí lo voy a hacer más despacio, un diccionario que es una estructura de datos delimitada con llaves, en la que tiene
parejas separadas. Vamos a generar dos parejas, clave valor o nombre de la columna valores, dado que la tabla va a tener dos columnas. Entonces, si tiene dos columnas, cada columna tiene nombre y cada columna tiene valores. Entonces aquí separamos esas parejas nombre valores, y en la primera columna el nombre es X y los valores son los puntos cercanos a 4 por izquierda, y en la otra el nombre de la columna es f de x y los valores son los valores de f, los puntos cercanos a 4. Y así ya creo el diccionario. Cuando creas el diccionario ya le dices, bueno, ahora crea el data frame. Entonces esa data frame se va a llamar tabla y lo crea con pd.data.frame. Mire que él te completa, y lo evalúa a esa función DataFrame en el diccionario que acaba de crear, y él te genera la tabla, y ahora sí le pides que te la muestre. Y miren que nos hace la tabla y nos dice, vea, es que cuando lees de arriba hacia abajo, mire que la X está moviéndose de 3,9 a 3,99, y a medida que X se mueve de 3,9 a 3,99, es decir, se acerca a 4 por izquierda, los valores de la función empiezan en muy grande, 490, luego a 606, luego a 768, luego a 1000 y pico, luego a 1300 y pico, luego a casi 2000, luego a 3000, luego a 5000, luego a 12000 y luego a casi 50000, mostrando de que entonces a medida que te acercas a 4, más y más grandes se hacen los valores de la función. Entonces así concluye diciendo entonces que a medida, conclusión o inferencias de la lectura a la tabla, es que a medida que nos acercamos a 4 a través de puntos menores que 4, la función va adquiriendo valores arbitrariamente grandes. Entonces, y otra cosa que yo quiero invitar a mis estudiantes a jugar es que en jugares, usted se puede acercar con valores no de centésimas, sino que si se quiere acercar mucho más a 4, puede acercarse a través de valores de milésimas. Entonces así se acercaría más y vería que a medida que te acercas más, pues más aún la función va a comportarse hacia valores cada vez más grandes. Entonces usted llega y le cambia, le dice, bueno, voy a empezar en 3.09, 3.99 mejor, 99, y me voy a 4.001, y a través ya no de centésimas, de centésimas, sino de milésimas, entonces le pones un 0 más, y así te estarás acercando mucho más. Y mire que cuando te acercas, mire que ya la función llegas a un valor mucho más a 4, empiezas desde 3.99 hasta 3.998 y llegas a valores en forma exponencial de exponente positivo, valores extraordinariamente grandes. Entonces así muestra que efectivamente la función, en tanto esté más cerca a 4, pues en tanto más cerca esté de 4 sus valores del dominio, pues entonces los valores de ella van a ser más arbitrariamente grandes. Entonces aquí vamos a dejarlo como estaba, 3.9 hasta 4 menos 0.01, y aquí le vamos a ir con centésimas para que nos quede como estaba antes, y ya ver que puedes experimentar acercándote mucho más a 4 y ver que efectivamente en tanto más cerca estés de 4, pues la función va a tender a valores aún más grandes. Bueno, entonces
aquí ya sacó la conclusión. Luego dentro de la metodología se va a ir a hacer lo mismo, pero ya con la gráfica. Entonces si ya importamos import matplotlib punto pyplot as plt, y ya le dices que con plt punto plot, allá vas a la función plot, aquí es plt, el seudónimo que usualmente se le da a la librería pyplot de matplotlib, y le dices que grafique los puntos cercanos a 4 por izquierda contra los valores de la función en esos puntos cercanos a 4 por izquierda. Y ya uno ve que mire que la función desciende, es una curva que empieza creciendo y se va haciendo cada vez más vertical. Entonces la función, mire que va creciendo en pendiente, haciéndose cada vez más vertical. Entonces empieza muy horizontal la función, el gráfico de la función, para terminar muy vertical. De hecho, si te acercas más a 4 la verás aún más vertical. De hecho, uno lo puede hacer para que la vea más suavecita. Le dice que se acerque no con centésimas sino con milésimas, pero nada más vamos a mover aquí el step, nada más vamos a mover el step, hacerlo más pequeño para que vea ese comportamiento que se hace más vertical. Entonces miren cómo se hace más vertical. De hecho, entonces pasamos de una función que es horizontal en un inicio para valores antes de 3.94 a volverse a valores casi verticales, o a hacer un gráfico casi vertical después de 3.98. Miren que se vuelve. Entonces, queriendo decir, cada vez que vemos un comportamiento de una función, cuando lo leemos de izquierda a derecha, de crecimiento así hasta hacerse vertical, eso quiere decir que la función se está yendo a más infinito, que tiene un comportamiento asintótico. Y la asíntota, x igual a 4, le podemos también pedir a él que nos la grafique. Entonces usted le puede decir que hay una función para hacer eso de matplotlib. Vamos a decirle aquí control C. Vamos a ver si le vamos aquí a, porque no recuerdo el nombre de esa función, tengo que practicarla mucho para aprendérmelo, y es complétame el siguiente código para incluir una recta vertical de ecuación x igual 4 en ese gráfico. Entonces aquí le ponemos dos puntos, doble comilla, control V, y le damos. Entonces miren que él no la completa, nos dice, bueno, se hace con AXBeline. A mí siempre me olvida que es con AXBeline, pero es porque casi nunca lo utilizo. Entonces ya él no lo completa, nosotros aquí ya lo llevamos acá. Bueno, aquí vamos a ponerle este es el código que necesitamos, solamente con este es suficiente, y lo ponemos acá. Entonces la función se llama AXVLine. En el gráfico, como de agregar una línea vertical, le dice la ecuación x igual 4 en color rojo, line style lo vamos a poner en punteadito, nos lo sugiere él, y el label x igual 4. Entonces miren cómo lo grafica. Entonces esta recta vertical, ella se va a acercar arbitrariamente hacia ella a medida que te acercas a 4 por izquierda. Entonces, para que uno vea ese acercamiento de la función a esa recta vertical, voy a acercarme mucho más a 4. Entonces le voy a decir que se vaya hasta 4 menos, ya no una centésima, sino una milésima, para que estemos más cercano a 4. Y miren cómo nos genera el gráfico ya más cercano la función de la asíntota vertical, mucho más cercano. Entonces, mostrando que a medida que te acercas mucho más a 4 por izquierda, la función tiende más a la asíntota vertical. Y mire que ya los valores en el eje vertical ya me muestra acá indicándome que ya son de millones.
Entonces empieza en 0, luego 1.000.000, porque es 1 por 1 de 6, significa 1 por 10 a la 6. Entonces está diciendo que los valores que veas en el eje Y lo debes de multiplicar por 1.000.000, queriendo decir que los valores de la función ya son, cuando te acercas a 4 por izquierda, son del orden de millones en este caso, mostrando entonces que el comportamiento de la función es efectivamente ese más infinito. Entonces aquí ya la conclusión la puedes poner de manera simbólica en este caso, y es que efectivamente el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de esta función, entonces aquí de esta función f de x es más infinito, más infinity, que es una abreviación de infinito en inglés, que se escribe infinito como infinity. Entonces miren cómo nos queda de manera simbólica la conclusión. Entonces está diciendo que el límite es hacia más infinito. Entonces pues de aquí el título de esta clase, que se llama límites infinitos. Este es un límite infinito, queriendo decir, habla de un comportamiento de la función. Y ya en el siguiente video pues les mostraré ya el resto de la metodología. Hasta ahora ya llegamos hasta la representación gráfica, falta ya hacerla con SymPy de manera algebraica y de manera dinámica. Muchas gracias.